El problema no está que enfrentes adversidades, porque las vamos a pasar. El problema es cómo las enfrentamos y de la mano de quién las tomamos. Y esa palabra, esa lucha interna que me decía a mi mente una cosa y yo le dije, no, vas a escuchar la palabra de Dios. Vas a escuchar lo que dice Dios. Tu corazón te está diciendo un montón de cosas adversas y negativas. Los dictámenes médicos decían un aterro de cosas negativas, pero vas a escuchar. Te vas a poner de acuerdo con la palabra de Dios y no con el dictamen médico. Si usted está atravesando un tiempo difícil, le invitamos a escuchar este programa. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros nuestro anfitrión y director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica y mi papá, Sixto Porras. ¿Cómo vas? Muy bien, Esteban. Hoy estoy feliz, muy feliz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vamos a entrevistar a quien ha sido mi pastor en los últimos años. Y no solamente eso, sino un gran amigo. Me refiero al pastor Alejandro Castro, quien ha sido pastor de la Iglesia Comunidad Paz en Costa Rica por muchísimos años. Juntos hemos compartido proyectos, estudiamos leyes los dos. Claro, él ejerció como un extraordinario abogado y yo me quedé en la teoría de asesorar congresos y analizar leyes en temas de familia. Qué honor tenerte en Enfoque a la Familia, Alejandro. Muchas gracias, Sixto. Esteban, estoy muy emocionado, casi quebrantado. Gracias por tu amistad, por tantos años de servir a Dios. Gracias por este momento tan especial. Vos, Flora, son una inspiración para nosotros. Sí, estamos muy emocionados. Jamás pensamos que íbamos a compartir esta mesa de grabación con ustedes en este día tan especial. Bueno, y muy emocionados de ver que el Señor tiene para nosotros y para todos nuestros oyentes y los que nos ven también a través de Enfoque a la Familia. Gracias. Hoy vamos a hablar un tema que has estado enseñando porque muchas veces nos conectamos en línea para escuchar tus mensajes y sentirnos conectados con nuestra iglesia en Costa Rica. Las secuelas de la pandemia, casi durante 3 años, todavía se sienten. Jóvenes deprimidos, familias que les ha costado salir a socializar. No solamente eso, sino que hay un virus feroz que ha atacado la humanidad de temor, de preocupación, de angustia, y esto ha hecho que hayan enfermedades que provoquen como ataques de pánico, ataques cardíacos, padecimientos muy relacionados al estrés, a la ansiedad y a la preocupación. Pero esta tendencia muchas veces atrapa a las personas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son algunas formas negativas de enfrentar las circunstancias adversas que vivimos? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que las secuelas de la pandemia van a durar mucho tiempo. Pero van a durar mucho tiempo en el cuanto yo las deje que se queden en uno, que se queden en nosotros. Creo que cada uno de nosotros tiene, con la ayuda del Señor y el poder de su Espíritu Santo, tomar la decisión de salir de ahí. Creo que es un tema recurrente, aunque ya ha pasado mucho tiempo de estar encerrados y ya abrimos las iglesias y los trabajos. Creo que esa huella ha quedado mucho en las emociones y, ¿por qué no?, en el espíritu de algunos cristianos que comenzaron a ver la pandemia como algo que los iba a consumir, que se los iba a tragar. Y yo creo que la Biblia nos enseña a enfrentar todas las situaciones difíciles de la vida. He estado enseñando, como vos lo decís, Sixto, en nuestra iglesia, que la iglesia tiene una responsabilidad de preparar al cristiano, al creyente, a las personas para la vida eterna. Sí, está bien. Ese es el principio inicial, el inicio de todo trabajo evangelístico. Pero el saber vivir en la tierra, de saber enfrentar las circunstancias. Y creo que por muchos años, sin que suene a crítica, la iglesia nos vendió una información no correcta, de que si éramos cristianos no íbamos a enfrentar circunstancias difíciles, que si aceptábamos a Cristo no íbamos a tener problemas. Y eso no es bíblico. La Biblia está llena de cómo nosotros debemos de enfrentar las crisis, cómo debemos de enfrentar la adversidad. Y creo que la riqueza de las Escrituras es precisamente que está llena de consejos, de armas, de instrumentos, de herramientas para confrontar y enfrentar las situaciones difíciles.
que nos trae la vida. Porque la vida trae situaciones difíciles. Ya los que tenemos algunos años sabemos que llegan algunas veces en paquetes, en combos, ¿verdad? No viene una sola, sino que viene a veces hasta 2 o 3 juntas. Y tenemos que aprender a enfrentar esas situaciones y esa adversidad, para lo cual Dios nos dejó su palabra llena de grandes consejos, y creo que ahí está el gran secreto, si es que podríamos llamarle secreto. Ir a las Escrituras y saber sacar de ellas esos instrumentos, esa fortaleza para enfrentarlas. Y creo que estamos hoy más que nunca expuestos a una gran cantidad de información mala, pero también hay una gran información buena que nos dan las Escrituras, que nos dan las iglesias, que nos dan los ministerios, que nos dan hombres y mujeres de Dios, que tenemos que ponerles el oído a ellos y no poner tanto oído a lo malo, sino a lo bueno que Dios quiere sacar de todo esto. Cuando enseñas sobre este tema de las dificultades, ya sea en el área financiera, en el área espiritual, en la familia, yo he escuchado por muchos años los mensajes, pero hay una distinción que hace de la batalla interna y la batalla externa. ¿Podría contarnos un poco qué significan estas dos y cómo eventualmente podemos navegar más en esa lucha interna, en esa batalla interna que todos enfrentamos? Sí, lo que yo he estado enseñando, y no es algo que ha estado oculto, pero de pronto como que toma una luz especial en los momentos de la vida. Y es que vamos a enfrentar 2 batallas en nuestras propias vidas. Primero, la real, la que está ahí, la situación, la adversidad en la economía, la adversidad en la familia, la adversidad en la salud. Y esa es una lucha que ahí está, no podemos negarla. Hay muchas personas que tratan de negar las cosas, pero la Biblia no encuentro en ningún momento que nos mande a negar las circunstancias. La Biblia no dice, no tienes problemas financieros. La Biblia te dice, cuando tienes los problemas financieros, yo te puedo suplir todas las necesidades. Y no nos enseña a negarlas, sino a confrontarlas correctamente. Porque cuando las sabemos reconocer, sabemos también enfrentarlas correctamente. Entonces tenemos la primera gran lucha, que es con la realidad que nos enfrentamos. Yo tengo un dicho que no sé si es mío, pero lo digo mucho, que la fe no niega la realidad, sino que tiene el poder de transformarla, de cambiarla. Y ese es el gran reto, esa es la hermosura de la fe, que nos permite llevar esa transformación. Entonces, la primera gran batalla, la primera gran lucha es con lo que estamos enfrentando. ¿Cómo se llama? Esa es la externa. Pero dentro de nosotros comienza a haber una batalla entre lo espiritual y lo emocional, entre lo que ven los ojos naturales y lo que tenemos que ver con los ojos de la fe, lo que oyen nuestros oídos naturales y lo que oye nuestro oído espiritual. Y tenemos que escoger a quién oímos, porque nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros sensores externos nos dicen una cosa. Sí, nos pueden decir sus cuentas corrientes están casi en cero, hay un problema económico, y eso es lo que ven nuestros ojos y eso es lo que perciben nuestras emociones. Y ahí adentro de nosotros está esta gran batalla. ¿A quién escucho? ¿Cuál es mi verdad? ¿O cuál es el poder que yo puedo tener en Cristo Jesús para transformar esa realidad? Y viene esa batalla interna. ¿A quién escucho? ¿Qué practico? ¿Qué oigo? ¿Por dónde camino? ¿Con quién camino? Porque todas esas decisiones hay que tomarlas para ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Y creo que esa gran batalla es donde a veces la perdemos. No la perdemos con la adversidad económica, la perdemos con la lucha que hay internamente en nosotros para enfrentar la situación económica. No sé si me explico. Claro. Y ese es el gran reto de nosotros. Cuando ganamos nuestra batalla interior, ganamos la batalla exterior. Puede que alguien nos esté escuchando, y seguro alguien nos escucha y nos mira y nos dice: yo estoy pasando un momento difícil, pero estoy perdiendo la batalla. No duermo en la noche, no estoy alimentándome bien, me siento casi deprimido. Escucho demasiadas noticias malas sobre la situación que estoy enfrentando. Y yo quiero abrirte mi corazón. Hay momentos donde yo he sentido que estoy perdiendo la batalla, porque le estoy dando más valor a la información negativa que me roba la fuerza, que me roba la paz. ¿Qué podemos decirle a alguien que siente que está perdiendo la batalla en medio de una situación difícil? Yo creo que lo primero que tenemos que entender cuando estamos en una situación como la que estás exponiendo, yo creo que hay que entender que no estoy solo.
no solo no estoy solo porque Dios está conmigo, porque el Señor está conmigo, sino porque hay muchas personas que lo están viviendo. Cuando estamos en circunstancias adversas, difíciles, por alguna razón emocional o psicológica, creemos que estamos solos y que el mundo se ha vuelto en contra nuestra y que somos los únicos que la estamos peleando. Lo primero que hay que reconocer es que hay un montón de gente que está peleándola y está siendo victoriosa. Así como hay otros que vemos que pueden perder la batalla, porque hay gente que lamentablemente la pierde, tenemos que enfocar y buscar a gente que la esté ganando y rodearnos con gente que nos sume, que nos multiplique, que tenga palabras de aliento, que tenga una palabra del Señor, que tenga una palabra de aliento, para buscar gente que nos fortalezcamos los unos a los otros, porque eso es fundamental. Hay del solo, ¿verdad?, que no tiene quien lo levante, ¿verdad?, porque es muy difícil sostenerse solo. Pero si caminamos con gente de fe, con gente de iglesia, con familiares que tienen una palabra de aliento, si cayera el uno, el otro le levantará. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos solos y no deberíamos de estar solos en ese proceso. Tenemos que tener un grupo de apoyo. Un día de estos me llamó un buen amigo y me dice: pastor, no puedo, ya no aguanto, estoy cansado, ya no sé si seguir. En su lenguaje había una depresión, una tristeza, y quería como decir, ya quisiera deshacerme de esta vida. Y yo le dije, ya sabes qué te voy a decir, porque siempre le digo lo mismo. Me dice, sí, pastor, yo sé lo que me vas a decir. Le digo, pero ¿por qué no lo haces? Si sabes que tenés que hacerlo, ¿por qué no lo haces? Me dice, no sé por qué. Le digo, ya te dije, busca un grupo de apoyo de la iglesia. Asistí a la iglesia, no por un asunto religioso, sino porque unidos somos más fuertes. Busca un grupo de crecimiento, un grupo pequeño donde entre todos oren por vos, te escuchen, te acompañen, tengas con qué almorzar, con quién cenar, con quién desayunar un día y compartir la palabra de Dios. Porque si seguís solo, me vas a llamar dentro de un mes y me vas a decir exactamente lo mismo. Porque hay momentos donde uno no puede solo. De hecho, las escrituras fueron diseñadas para vivirlas en comunidad. Y me dijo, está bien, oyó nuestra enseñanza el domingo y me llamó y me dice, me siento mucho mejor. Y voy a empezar a hacer lo que me propusiste, pastor. Y ya está dentro de un grupo, ya está teniendo amigos en solo 15 días. Wow. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe de alguna manera lo que tiene que hacer. El problema es que como estamos en esa lucha interna, de pronto nuestros oídos comienzan a escuchar más lo negativo, el problema se hace más grande y nos comenzamos a dar por derrotados sin lo estarlo, sin estarlo. Wow. Porque es cuando nuestros pensamientos nos dicen, como este amigo mío, no puedo más, estoy solo. Y tenemos que ayudarnos a escuchar la voz de Dios y de su Espíritu Santo, que es fundamental para tener la victoria en estos momentos. Pablo también nos dice en Filipenses 4, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Nos está enseñando a dirigir nuestro pensamiento. Y si usted se siente solo, como ha dicho el pastor Alejandro, busque la ayuda de un amigo, de buenos amigos, vaya a la iglesia, lea la Biblia, dirija su pensamiento al lugar correcto. En uno de esos momentos difíciles donde no dormía, donde sudaba en la madrugada, Dios me habló a mi corazón y me dijo, alábame. Y yo quería discutir con el Señor diciendo, Señor, ¿y cómo lo resuelvo? Alábame. Pero Señor, ¿cómo lo resuelvo? Alábame. Lo que me estaba diciendo es, confía plenamente en mí, déjame que yo haga lo imposible y tú ocúpate de lo que tienes que hacer, alabarme. Mientras más alababa al Señor, más paz sentía. ¿Había resuelto la situación? Todavía no. Pero había una paz profunda que renovaba mis fuerzas, que renovaba mi ánimo, y con el tiempo Dios hizo un milagro sobrenatural que yo no podía haberlo hecho. Así es. Yo recuerdo un momento, pasé uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tenía 19 años, había hecho algo que yo consideraba muy bueno, muy significativo, y resulté más bien dañar o afectar a alguien en ese momento de una manera que jamás imaginé. Y esa noche llegué, estaba sin palabras, mis papás pues me acompañaron todo el camino. A mí es difícil quitarme las palabras, a mí me encanta hablar, pero ese día yo me sentía en un hueco. Y ahora que escucho a mi papá y él decía, alábame, decía que Dios le decía a él, alábame. Recuerdo que
Lo único que en mi caso yo pude hacer fue abrir el Salmo 23 y leerlo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que a don Alejandro le ha edificado espiritualmente cuando está en esa batalla interna difícil? Bueno, el ejemplo que acabas de poner es lo que sucedió conmigo. Cuando yo pasé un tiempo difícil, adverso con mi salud, que yo realmente mis sentidos no estaban en su lugar, yo opté porque leía y no sabía lo que leía. Mi mente no tenía en ese momento capacidad para entender lo que estaba leyendo. Y si leía una página, no sabía lo que había leído 30 segundos después. Wow. Pero opté por decir, pero sí puedo oír. Y entonces me ponía los audífonos y oía la palabra de Dios por horas, de horas, de horas, de horas, de horas. Y eso me sostuvo fuerte todo el proceso. Que fue muy duro, pero me dio la victoria. Y eso es lo lindo del proceso, que por eso yo le digo a la gente, el problema no está que enfrentes adversidades, porque las vamos a pasar. El problema es cómo las enfrentamos y de la mano de quién las tomamos. Y esa palabra, esa lucha interna que me decía mi mente una cosa y yo le dije, no, vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar lo que dice Dios. Tu corazón te está diciendo un montón de cosas adversas y negativas. Los dictámenes médicos decían un aterro de cosas negativas, pero vas a escuchar. Te vas a poner de acuerdo con la palabra de Dios y no con el dictamen médico. Wow. Y escucharlo. Escuchar la palabra por horas de horas, aún en la madrugada cuando me despertaba, me pasaba a la habitación de la par y comenzaba a escuchar la palabra de Dios. Puede ser que sea muy sencilla la receta. Quisiera alguien tener una gran revelación, ¿verdad? De Dios y decir, bueno, de escuchar esto para llegar a esta conclusión. Pero es que ahí es donde está el gran secreto. Amén. En oír la voz de Dios para que hable más duro Dios que la adversidad. Wow, qué herramientas espirituales, leer la palabra, escuchar la palabra. Yo le añadiría dejar de escuchar, como lo has dicho, las cosas negativas, alejarme de ambientes que me roban la fe, alabar a Dios, poner música de alabanza y adoración y comenzar a alabar a Dios, que fue lo que Dios habló a mi corazón, y yo comenzaba a alabar y alabar y alabar, y es lo que he hecho, alabar su nombre. Yo recordaba la caída de los muros de Jericó, y ahí me llevaba el Señor, me decía, alábame, y me llevaba a esa escena. ¿Qué hacía el ejército? Cantar y alabar a Dios y darle vuelta a la muralla simplemente. No pareciera profundo como lo has dicho, pero es lo que funciona. ¿Qué otra práctica espiritual? Ya mencionamos reunirse en la iglesia, tener amigos que le ayuden, buscar consejo. Hay momentos donde necesitamos el consejo de alguien que nos oriente. Y también el poder de la familia. Eso es fundamental. Cuando uno enfrenta una adversidad, no importa el tamaño que sea, de la mano del Señor y con una familia que lo sostenga, usted la va a pasar. Ahora, algunos no tienen la familia como nosotros la tenemos, porque ya tal vez sus papás no están, sus hermanos, pero la iglesia es una familia. Y tener ese soporte es muy importante en la vida para cuando vengan las adversidades. La alabanza nos permite ubicar a Dios correctamente frente al problema. Cuando nosotros alabamos, el Dios que parece distante se acerca más. Con la alabanza el Señor está a cierta distancia, pero cuando lo alabamos, se va acercando, y en la perspectiva correcta, el problema no es que desaparece, pero a la par de Dios se ve más pequeño. La gente que aprende a alabar al Señor en momentos de adversidad y dificultad, recibe una perspectiva, tiene una visión diferente del problema, porque Dios se hace más grande. No es que hacemos a Dios más grande, ¿sí? Sino que frente a las circunstancias, Él crece, se ve más grande, más poderoso, más activo en nuestras vidas. Y eso nos trae seguridad de que podemos pasar la adversidad con su ayuda. ¿Cómo aprender a ver las cosas buenas en medio de la dificultad o después de la dificultad? Porque uno podría decir que el pueblo
de Israel que le daba vueltas a Jericó. Como decía, contaba esta historia mi papá, y le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas. Y uno dice, ya le di demasiadas vueltas, ya canté un montón, o ya siento que estoy pasando la dificultad, pero yo quiero quedarme a veces alrededor del problema, o una sensación de, es que a mí todo me sale mal. ¿Cómo sacar lo bueno de una situación mala? Lo que hay que tener es la visión correcta y entender que los problemas no son un destino, son solo parte del camino. Cuando yo lo defino desde el principio como tal y decir, bueno, a ver, tengo un problema de adversidad económica, problema de salud, pero esto no es para siempre. Y yo lo defino. Y es importante definirlo desde el principio para que así yo lo pueda enfrentar, porque si yo lo enfrento como algo que se va a quedar, mi pensamiento, mis actitudes, mi actividad en la vida ya se comienza a construir alrededor de ese problema o esa dificultad. Yo tengo que entender, como en Israel, el desierto era solo una estación, pero el destino era la tierra prometida. No fueron diseñados para quedarse en el desierto, fueron diseñados para ir a la tierra prometida. Fueron diseñados para pasar el Jordán, no para quedarse de este lado. Pero Dios se los dijo desde el principio para que ellos tuvieran una visión correcta. Porque les dijo, los voy a sacar de aquí, de Egipto, y los voy a llevar a la tierra prometida. Así que ténganlo claro que el destino es este. Cuando nosotros sabemos cuál es el destino de nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, las estaciones se enfrentarán más fácil. Esto pasará. Y con más fuerzas. Qué hermoso. Sí. Decía un dicho de los indígenas que cuando hacían la danza de la lluvia, ellos estaban seguros de que siempre llovía, porque danzaban hasta que lloviera. Entonces decían, siempre nuestra danza siempre hace llover, pero si tenían que bailar 6 meses hasta que lloviera, pues siempre la veían. Pues nosotros alabamos y oímos la voz de Dios hasta que llueva. Wow. Uno de los dolores más profundos en medio de un problema, de una dificultad, es sentir el silencio de Dios. No lo escucho, no veo. El desierto se parece interminable. Y puede que alguien esté en este momento sintiendo que Dios hace silencio en su vida, que no le habla como le hablaba antes, que no lo ve como lo hablaba, le miraba antes. ¿Qué le diríamos a esta persona que siente que Dios no le está hablando como le hablaba antes? Bueno, yo quiero decirles que yo me he sentido así, que no es solo privilegio de algunos, y digo privilegios porque cuando no escuchamos la voz de Dios de la forma en que nosotros queremos oírla. Un día de estos hablando con Flora y una amiga nuestra, le decía, es que Dios no me habla así, de esa manera, pero me dicen, pero sí te habla de otra, sí me habla de otra manera. Y cuando ese silencio, o parece que Dios hace el silencio, pudiera ser que Dios nos está hablando de unas maneras diferentes, que no hemos afinado nuestro oído porque no queremos escuchar a Dios hablando desde ese lugar. Pero Dios siempre habla a través de amigos, de familiares, de su palabra. Y saben que es muy importante también recordar, no olvidar ninguno de sus beneficios. Porque cuando enfrentamos la adversidad, nuestro problema es que nos volvemos mezquinos con Dios. Y se nos olvidó el plato de comida que nos ha dado, en mi caso, por 61 años, las bendiciones que me dio en mi trabajo, las bendiciones que me ha dado el ministerio, las bendiciones con mi esposa, mis hijos, que son un regalo de Dios impresionante. Cuando estamos en ese momento duro, todo eso pierde valor. Pero eso es un grave error, porque entonces nos quedamos sin los recuerdos de la bondad de Dios. Y eso es muy delicado, porque entonces nos queda un Dios que nunca ha hecho nada. Entonces es posible que si nunca lo ha hecho, no lo vaya a hacer ahora. Entonces lo primero que tenemos que recordar es no olvidar ninguno de sus beneficios. Y cuando comenzamos a ver los beneficios que hemos visto, la misericordia, la gracia, el favor de Dios de maneras impresionantes a través de nuestra historia, Dios comienza a hablarnos, recordándonos de que ahí ha estado. Y que aunque parece que ahí no está ahora en ese momento, lo estará como lo estuvo antes. Wow. Y sí, puede ser que hayan tiempos de silencio. Yo no estoy diciendo que Dios no tenga tiempos de silencio.
pero tal vez ese silencio nos va a ayudar a escucharnos tal vez un poco más a nosotros, a ver cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque a veces nos hablamos muy mal. Yo tenía esa mala costumbre, tengo que reconocerla, de a veces decir cosas negativas de mí, y aprendí en todo este proceso que a veces mi enemigo era yo mismo. Por eso comencé a oír la voz de Dios más fuerte que la mía en esa lucha interna. Dios va a hablar. Creo que todos lo hemos experimentado. Y si está escuchando a estas personas que nos van a escuchar, que siga encargándose de que al menos Dios lo siga escuchando a él. A través de su alabanza, a través de sus declaraciones, a través de su confianza, a través de su oración. Y ahí estoy seguro que cuando esté exponiendo todo lo que él siente acerca de su Dios, va a oír la voz de Dios. Qué bueno. Me gustaría terminar esta entrevista pidiéndote que ores por quienes hoy lloran, sufren, sienten soledad, angustia, desesperación y se sienten en una noche oscura que no termina, que puedas llevarlos en oración al trono de la gracia. Claro, con mucho gusto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú conoces a cada una de esas personas que están en esas noches oscuras, largas, que parecen que nunca va a salir el sol, que creen que tú no los oyes, Señor, y que tú te has ido lejos. Dice Romanos 8:38 que nada nos puede separar del divino amor de Dios, de tu amor, de tu gracia y tu favor. Que puedan ellos, Señor, fortalecerse en ti, Señor. Que aunque tal vez no escuchen ahora tu voz, tu espíritu que está en ellos, Señor, les ayude a alabar, a adorar, a buscarte a ti como refugio, Señor. Y que tu espíritu les fortalezca y levante sus manos, Señor. Porque cuando ellos levanten sus manos y te busquen, Señor, a través de la oración, estoy seguro que ellos oirán, Señor, tu voz, guiándolos, instruyéndoles. Que les des fortaleza, que los guíes, Señor, en todo momento. Y que en su lucha interna siempre puedan oír más fuerte tu voz que la del problema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias a ustedes por dejarme compartir esta hermosa entrevista. Gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que se han conectado para escuchar este mensaje. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Enfoque a la Familia, en donde puede encontrar este mensaje y compartirlo con otras personas. Siempre es un privilegio para nosotros ayudar a su familia a mejorar en Cristo. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.